Me enseñaron que en la vida nadie regala nada, que cada gesto amable esconde una factura y que la confianza es una moneda demasiado cara para gastarla. Y yo lo creí, hasta que conocí a Samuel. Esta historia te mostrará cómo un anciano panadero derribó, migaja a migaja, el muro que construí alrededor de mi corazón. Si alguna vez te han herido tanto que has decidido que es más seguro vivir a la defensiva, necesitas escuchar esto. Su lección no fue sobre negocios ni sobre pan. Fue sobre el increíble poder de aceptar un acto de bondad, sin buscar la trampa. Mientras te unes a mi historia, dime en los comentarios, ¿crees que la bondad desinteresada existe? Todo comenzó cuando me mudé a un barrio nuevo, huyendo de los fantasmas de mi pasado. Veía a este hombre regalar su trabajo y mi primera reacción fue buscar el engaño. Estaba segura de que había uno. Poco sabía que el único engaño era el que yo me estaba haciendo a mí misma. Mi vida anterior se había derrumbado por una traición, una que me dejó rota y con una lección grabada a fuego: no confíes en nadie. Así que mi nuevo comienzo estaba amurallado por el cinismo. Mi lema era simple: esperar siempre lo peor de la gente para nunca decepcionarme. Cada día, de camino a mi anónimo trabajo desde casa, pasaba por la panadería El Horno de Samuel, y cada día veía la canasta. Pan del día, si lo necesitas es tuyo. Era una afrenta directa a mi nueva filosofía de vida. Nadie hace algo por nada, me repetía como un mantra. ¿Qué ganaba él? ¿Lástima? ¿Control? ¿Era una fachada para algo más oscuro? Mi mente, entrenada para encontrar el ángulo oculto, trabajaba sin descanso para descifrar su estrategia. Estaba tan ocupada buscando la maldad en su gesto que no me di cuenta de la bondad que me estaba perdiendo. Si alguna vez has sentido que es más fácil construir muros que puentes, esta historia es para ti. Asegúrate de suscribirte, porque juntos vamos a descubrir cómo se aprende a derribarlos. Mi misión se convirtió en desenmascarar a Samuel. Me sentaba en un café al otro lado de la calle, con mi laptop como coartada, y lo observaba durante horas. Analizaba a cada persona que tomaba el pan. Buscaba un patrón, una señal del engaño. Pero mi investigación era un fracaso. Solo veía gente humilde, con una gratitud tan genuina que me incomodaba. Veía a Samuel sonreír desde adentro, una sonrisa tranquila que no pedía nada a cambio. No había cámaras, no había prensa, no había autopromoción. La ausencia de un motivo oculto me frustraba más que si lo hubiera encontrado. Mi visión del mundo no podía procesar la posibilidad de una bondad pura. Tenía que haber una explicación lógica. Mientras tanto, mi vida era un eco de mi desconfianza. Relaciones superficiales, conversaciones vacías, una soledad autoimpuesta que yo confundía con independencia. Había creado una fortaleza para protegerme, pero se había convertido en mi prisión. Miraba la panadería y veía una comunidad. Gente que entraba y salía, saludando a Samuel por su nombre. Y yo, al otro lado de la calle, era una extraña, una espía en un mundo de calidez que no me atrevía a tocar. Mis heridas del pasado dictaban cada una de mis interacciones. Un cumplido era un intento de manipulación. Una oferta de ayuda era el preludio de una futura deuda. Vivía en un mundo hostil que yo misma había creado. Y en medio de mi mundo gris y calculador, la panadería de Samuel era una mancha de color inexplicable, un desafío a todas mis certezas. Aún no lo sabía, pero mi búsqueda de su trampa era en realidad una búsqueda desesperada de una razón para volver a creer. Estaba buscando una prueba de que mi cinismo estaba equivocado. La desconfianza no nace de la nada. La mía tenía un nombre y un rostro.
un socio que había sido mi mejor amigo, que un día desapareció con todos nuestros ahorros y nuestros sueños, dejándome en la ruina y con el corazón hecho pedazos. Esa herida había envenenado mi percepción del mundo. Me enseñó que incluso las sonrisas más sinceras pueden ocultar las peores intenciones. Nunca más, me juré, y cumplí mi promesa, construyendo un muro tan alto que nadie pudiera escalarlo. Mi soledad era el precio de mi seguridad. Era un precio que pagaba gustosamente, o eso me decía a mí misma. Pero había noches, como aquella, en que el silencio de mi apartamento era un grito ensordecedor. Fue el aniversario del día de la traición. El dolor que normalmente mantenía a raya volvió con una fuerza brutal. Me sentía frágil, expuesta, y odiaba esa sensación más que a nada en el mundo. Salí a caminar para huir de mis propios pensamientos, y como siempre mis pasos me llevaron frente a la panadería. Estaba anocheciendo, y vi a Samuel barriendo la entrada, preparándose para cerrar. Nuestros ojos se cruzaron. Él me sonrió, una sonrisa abierta, sin pretensiones, y mi reacción automática fue de sospecha. ¿De qué se sonríe? ¿Se está burlando de mí? El veneno dentro de mí lo contaminaba todo. Pero una parte de mí, una muy pequeña y casi extinta, sintió una punzada de anhelo. Anhelo por un mundo donde una sonrisa fuera solo una sonrisa, donde un gesto amable no fuera el principio de una estafa. Me di la vuelta y me fui rápidamente, como si su simple bondad fuera una amenaza. Pero la imagen de su sonrisa se quedó conmigo, una pequeña luz parpadeando en la inmensa oscuridad de mi desconfianza. Era la primera grieta en mi muro. Decidí pasar a la ofensiva. Si no podía encontrar la trampa desde lejos, la encontraría desde cerca. Al día siguiente, entré en la panadería con un plan. «Hola», dije, con una amabilidad forzada. «He visto lo que hace con el pan cada día. Es muy generoso». Estaba poniendo el cebo. Esperaba que se jactara, que me contara sus nobles intenciones, que se revelara. «El horno da más de lo que necesito», respondió simplemente mientras me servía un café. Sería una pena desperdiciarlo. Su respuesta fue tan simple, tan llana, que me desarmó. No había ego, no había un discurso preparado. «Pero la gente se aprovecha», insistí, jugando mi siguiente carta. «Seguro que muchos que no lo necesitan lo cogen igual». Quería provocar en él una queja, una pizca de resentimiento. Samuel se encogió de hombros suavemente. «Mi trabajo es hornear el pan y ofrecerlo. Si el corazón de alguien está necesitado de pan o de una lección, no me corresponde a mí juzgarlo. El pan cumple su propósito». Sus palabras eran como agua sobre mis afiladas sospechas. Cada intento de acorralarlo, de encontrar una falla en su lógica, rebotaba contra su simple y sólida serenidad. Era frustrante. Empecé a ir todos los días. Compraba un café y observaba. Hablaba con él, con preguntas capciosas buscando una contradicción. Pero todo lo que encontré fue consistencia. Un hombre que vivía exactamente como creía. Un día, dejé un billete de más sobre el mostrador, por el café y por lo que hace. Era una prueba. Quería ver si el dinero lo tentaba. Al día siguiente, cuando volví, me devolvió el cambio exacto. «Te dejaste esto ayer», dijo sin darle importancia. «Tu café ya está pagado». Mi plan, mi prueba, mi elaborado intento de demostrar que el mundo era tan corrupto como yo creía, había fracasado estrepitosamente. No era él quien estaba siendo puesto a prueba, era yo.
Mi fracaso en desenmascarar a Samuel me dejó en un lugar incómodo. Si él era genuino, entonces mi visión del mundo era falsa. Y si mi visión del mundo era falsa, entonces había pasado años viviendo en una mentira que me estaba costando la felicidad. Esta realización fue aterradora. Era más fácil vivir en un mundo de villanos predecibles que en uno donde la bondad existía y yo no sabía cómo aceptarla. Una tarde recibí una llamada. Era sobre mi madre que vivía en otra ciudad. Había tenido una caída y estaba en el hospital. No era grave, pero estaba sola y asustada. El pánico se apoderó de mí. Corrí a mi apartamento para hacer una maleta, pero me sentí completamente paralizada por la ansiedad. La vieja herida de la traición me había enseñado que en los momentos de crisis estás sola. Nadie vendrá a ayudarte. Me senté en el suelo de mi habitación, ahogada por el miedo y la soledad. Era irónico. Había construido un muro para que nadie pudiera herirme, y ahora ese mismo muro me impedía pedir ayuda. No sé por qué, pero mi único pensamiento fue Samuel. No tenía a nadie más. Salí corriendo sin pensar y llegué a la panadería justo cuando estaba cerrando. Él me vio y mi rostro debió ser un poema de desesperación. «Elena, ¿qué ocurre?», preguntó, su voz llena de una genuina preocupación que me atravesó el alma. Y entonces hice lo que me había jurado nunca más volver a hacer. Me permití ser vulnerable. «Mi madre», susurré y me eché a llorar. Lloré por mi madre, por mi soledad, por la traición, por el muro que yo misma había construido. Lloré por todo el amor que había rechazado por miedo. Y en lugar de rechazo, encontré el abrazo de un extraño. Samuel no dijo mucho. Me guió al interior de la panadería ya cerrada. Me sentó en una silla y me preparó un té caliente con miel. Sus movimientos eran tranquilos, paternales, y su silencio era el espacio seguro que yo necesitaba para respirar. «Respira, niña, respira», me dijo suavemente. «Todo irá bien». Y por primera vez creí en unas palabras amables. No busqué el doble sentido, no esperé la factura. Simplemente acepté el consuelo. Mientras yo sorbía el té, él cogió un trozo de pan y me lo ofreció. «Come algo. No se puede viajar con el estómago y el corazón vacíos». Lo acepté sin dudar, y al morderlo sentí algo más que su sabor. Sentí el sabor de la confianza. Era la primera vez en años que aceptaba un gesto de bondad sin analizarlo, sin defenderme. Y no dolió. Al contrario, se sintió como volver a casa después de un exilio muy largo. Le conté todo sobre mi madre. Él me escuchó, asintiendo. «Ve», me dijo. «Tu madre te necesita. La panadería seguirá aquí cuando vuelvas». Me dio una bolsa con panecillos. «Para el viaje», dijo. En ese momento vi la trampa que tanto había buscado. La trampa era que su bondad era un espejo. Reflejaba la bondad que había en los demás, la bondad que yo había enterrado tan profundamente dentro de mí. Su generosidad no era para recibir algo a cambio. Era una invitación a bajar las armas, a abrir las manos, a confiar en que el mundo no era solo el lugar hostil que mi herida me había hecho creer. Salí de la panadería esa noche sintiéndome más ligera. El miedo no había desaparecido por completo, pero ya no estaba sola con él. Un anciano panadero, con un té y un trozo de pan, había comenzado a reparar las grietas de mi alma. Estaba aprendiendo a aceptar para poder empezar a sanar. Pasé una semana con mi madre. Mejoró rápidamente,
y nuestro tiempo juntas fue más cercano y sincero que nunca. Por primera vez le hablé de mi dolor, de mi soledad, y ella me escuchó. Mi muro se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo. Cuando volví, lo primero que hice fue ir a la panadería. Llevaba un pequeño ramo de flores. Era mi primera ofrenda de gratitud en mucho tiempo. Samuel las aceptó con una sonrisa que iluminó todo el local. Gracias, pues, Samuel, le dije, mi voz clara y firme, por todo. Y entonces le hice la pregunta que había estado guardando. ¿Por qué? Sé que no buscas nada a cambio, pero debe haber una razón. ¿Por qué eliges vivir así? Él miró las flores y luego a mí. Hace años, una discusión estúpida me separó de alguien a quien amaba mucho. El orgullo nos mantuvo alejados. Cuando quise arreglarlo, ya era tarde. Él se había ido. Su mirada se perdió por un momento en el recuerdo. Ese día aprendí la lección más dura. El orgullo y el miedo son malos consejeros. Cierran puertas que quizás nunca más se vuelvan a abrir y endurecen el corazón. Señaló un pan que estaba enfriándose en una rejilla. El pan que se guarda en una despensa cerrada se pone duro, Elena. El corazón es igual. Se protege tanto que al final se convierte en una piedra. ¡Eureka! Lo entendí. Su generosidad era su forma de mantener el corazón tierno. Su acto diario de dar no era solo para los demás, era para sí mismo. Era su disciplina para mantener la puerta de su alma siempre abierta. La única forma de mantener el corazón terno, concluyó, mirándome con una bondad infinita, es abrir la puerta cada día y compartir un trozo aunque te dé miedo, porque la confianza, como el pan, necesita ser compartida para mantener su calor. Esa era la lección, y me liberó. La lección de Samuel no borró mis cicatrices, pero les enseñó a convivir con la luz. Dejé de buscar la maldad en cada gesto y empecé a buscar la humanidad. Y para mi sorpresa, la encontré en todas partes. Aprendí que la vulnerabilidad no es una debilidad, es el puente hacia la conexión verdadera. Hoy, mi vida es más pequeña, más silenciosa, pero infinitamente más rica. Todos llevamos un panadero y un corazón amurallado dentro. La lección de Samuel es una invitación a elegir a quién alimentamos. ¿Alimentas tu miedo con desconfianza o alimentas tu alma con pequeños actos de fe en los demás? Abrir la puerta da miedo, pero vivir tras un muro es la verdadera prisión. Si esta historia ha resonado con alguna parte de tu viaje, te invito a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Aquí creemos en el poder de las historias para sanar y conectar. Tu apoyo nos permite seguir horneando estas reflexiones para todos. Gracias por confiar en mí y acompañarme hasta el final. Eres una pieza clave de este espacio seguro. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que vale la pena volver a confiar. Nos vemos en nuestra próxima historia. Hasta pronto.